Sean todos bienvenidos. Quiero darles las gracias por estar aquí, cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Quiero enviarle un fuerte abrazo y un saludo a las personas que nos van a estar mirando más adelante. Quiero aprovechar este momento también para darle las gracias a nuestro gran equipo de servidores. Gracias a ustedes, muchachos, es que todo esto es posible. Muchísimas gracias, de verdad, que Dios les bendiga grandemente. Somos una iglesia de vidas cambiadas. Jesús ha cambiado nuestras vidas. Y es por eso que estamos comprometidos con adorar a Dios, pero no solamente con adorar a Dios, sino con construir familias y alcanzar a las personas. Y quiero iniciar este tiempo con un pequeño chiste. ¿Les gustan los chistes? Okay. Oh, no me vayan a hacer así ahorita que termine, ¿ok? Resulta que era un hombre que tenía unos cargos de conciencia muy fuertes y dijo: voy a ir con el sacerdote de mi ciudad o del lugar en donde estoy para poder confesarme y así poder tener mi conciencia un poquito más tranquila. Y fue con el sacerdote y llega ahí y le dice: padre, he venido a confesarme esta mañana porque me siento pero muy mal. Me duele la cabeza y tengo muchos síntomas y yo sé que es porque necesito confesarme. Y le dice el sacerdote: ok, dime qué es lo que está sucediendo, ¿por qué te sientes así? Y le dice este hombre: pues fíjese, padre, que desde hace muchos años he estado robando en la carpintería donde trabajo. Y le dice el sacerdote: wow, le dice: ok, pues continúa, sígueme diciendo qué es lo que has robado. Y le dice este hombre: pues he robado lo suficiente para construir mi casa, pero no solamente mi casa, sino también la casa de mis 2 hijos. Y el sacerdote se asusta y dice: wow, dice, pues eso es muy grave, es algo muy grave y voy a tener que pensar cuál va a ser la penitencia que te voy a poner. Y luego le dice: ¿has hecho algún retiro de oración? Y luego él se le queda viendo el Señor y le dice: no, pero usted deme los planos y yo le consigo la madera. Es genial tener una conciencia tranquila, ¿verdad que sí? Eso sin duda no tiene precio. Y es por eso que el título de este mensaje se llama precisamente Vivir con una conciencia tranquila. Hemos estado viendo las semanas atrás una serie del libro de Hechos que ha sido muy emocionante. Es una serie que nos tiene de principio a fin muy emocionados, como si fuera una serie de Netflix. Estamos, como dicen en mi rancho, al filo de la butaca esperando saber qué es lo que va a suceder con el apóstol Pablo. Está metido en un gran problema el apóstol Pablo. Recuerden que la semana pasada, miramos que había sido arrestado, ¿ya se acuerdan? Entonces Pablo ha sido arrestado y el gobernador romano está intentando investigar cuál es el crimen que Pablo ha cometido, pero él no encuentra nada. Entonces decide llevarlo a que comparezca ante la Suprema Corte Judía para que así el comandante romano pueda decidir cuál es el crimen que el apóstol cometió. Les voy a invitar a que abran sus Biblias, los que traen sus Biblias y los que no. Aquí va a aparecer en pantalla en el libro de Hechos 22:30. Pueden seguirme en esta lectura. Dice: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo está mirando atentamente al concilio. Él los está mirando con una confianza, con una tranquilidad, con una paz, que él está muy tranquilo. Y esta es una de las ventajas que te da el tener una buena conciencia. Hay esperanza y hay paz en la vida de una persona cuando sabe o cuando sabemos que estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Comienza su defensa con una palabra que es clave: hermanos. Es una palabra muy familiar. Él pudo haber usado cualquier otra expresión, pero usó la palabra hermanos. Y eso significa que él conocía a las personas con las que él estaba. Él había crecido junto con ellos, les tenía confianza.
y ellos también le conocían a él. Esta no es la única vez que Pablo habla acerca de la conciencia. Aparece muchas otras veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos 24:16 dice, en todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Y en 2 de Timoteo 1:3 dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. Vivimos en una época muy difícil en la que nuestros consejeros y psicólogos seculares están más preocupados por silenciar nuestra conciencia que por aliviarla. La psicología moderna quiere enseñarnos a que es normal vivir con temor, vivir con rencor, con remordimientos, pero la palabra de Dios nos dice que Él puede hacernos libre de cualquier sentimiento de culpa o de dolor que pueda haber en nuestro corazón. La psicología moderna quiere victimizarnos, quiere que crezcamos sintiéndonos víctimas, sintiéndonos miserables. Pero la palabra de Dios dice que Él tiene el poder para hacernos libres y para que podamos vivir como una nueva criatura. La conciencia, algunas personas dicen que la culpa es un sentimiento malo, es algo negativo. Tratan de liberarse de esa culpa, pero sin corregir la raíz del problema. Nosotros como cristianos sabemos que muchas de las enfermedades, que muchos de esos sentimientos negativos como el temor, como la frustración, como el dolor, el rencor, vienen a causa del pecado. Pero la psicología nunca nos va a decir que ese problema que tenemos viene a causa del pecado. Solamente lo va a hacer la palabra de Dios. La conciencia es una habilidad innata dada por Dios, colocada dentro de cada persona, que nos ayuda a diferenciar el bien y el mal. Yo miro a la conciencia como un filtro, como ese primer filtro que cuando nosotros hacemos algo que sabemos que no es correcto, escuchamos o sentimos dentro de nosotros como esa vocecita que nos dice, eso no está bien, lo que acabas de hacer no es correcto y nos hace sentir un poco mal. ¿Sí saben de lo que les estoy hablando? Así miro yo la conciencia como ese primer filtro que nos envía una alerta de que estamos fallando en algo. Cada persona, incluidas las personas más malvadas que tú te puedas imaginar, tienen una conciencia. Aunque parezca que no está funcionando, esa conciencia está ahí. Mira lo que dice Pablo en Romanos 2, 14 y 16. Esta versión es la palabra de Dios para todos. Los que no son judíos no conocen la ley, pero cuando ellos por naturaleza hacen lo que ordena la ley, aún sin conocerla, entonces ellos son su propia ley. Demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal. Así como dice la ley, también lo demuestran porque les dicta su conciencia en cuanto a lo bueno y lo malo, porque cuando hacen lo malo tienen remordimientos. Saben que hicieron mal. Por otra parte, cuando hacen lo bueno, saben que hicieron lo bien y no se sienten culpables. Todo esto sucederá el día en que Dios juzgue todos los secretos de la gente, conforme dicen las buenas noticias que les anuncio, que Dios va a juzgar a la gente por medio de Jesucristo. En otras palabras, la conciencia es eso que nos anima a hacer lo correcto y que nos hace sentir mal o nos impide hacer lo incorrecto. Pero ojo, porque la conciencia no es la voz de Dios. La conciencia no es la voz del diablo tampoco. La conciencia es una facultad humana que juzga entre los pensamientos, las acciones y los valores que tenemos cada quien como personas, pero de las cosas que nosotros conocemos y de la manera más clara posible. ¿Qué significa esto? Que nuestra conciencia puede ser influenciada. ¿Y cómo puede ser influenciada nuestra conciencia? Bueno, la puede influenciar, por ejemplo, la cultura. La puede influenciar alguna tradición familiar. ¿Cuántos de ustedes crecieron, en algún momento se dieron cuenta que en casa nos habían enseñado que cierta cosa era algo malo? Pero ustedes miraban que en otra familia lo hacían y para ellos no era algo negativo, no era algo que estaba mal. Es precisamente por eso, porque nuestra conciencia puede ser influenciada por nuestra propia familia, por nuestras propias costumbres.
Cuando una persona viola a su conciencia, va a desencadenar sentimientos como vergüenza, culpa, frustración, arrepentimiento, miedo y ansiedad. Si no atendemos esa violación que nuestra conciencia nos está enviando una alerta, entonces estamos preparando el camino para una mayor perversión en nosotros. Y eso significa, por ejemplo, una gran confusión emocional. Si no corregimos las fallas que nuestra conciencia nos está alertando, vamos a caer como en una espiral descendente. Cada día vamos a estar peor y peor y peor. Vamos a estar sintiendo las consecuencias de esas fallas, pero ya va a ser imposible que podamos detectar cuál ha sido el origen de ese problema. Cada día nos vamos a sentir peor emocional, física y espiritualmente. Sin embargo, si nosotros atendemos a nuestra conciencia, si le prestamos atención, podemos traer alegría a nosotros, podemos traer bienestar, paz y felicidad. Pero aunque la conciencia es como un sensor que nos dice sobre lo bueno y lo malo, la conciencia no es infalible. O sea, la conciencia sí puede fallar. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 4:4. Esta versión es la versión Palabra de Dios para todos. Dice Pablo, hasta donde yo sé, no he hecho nada malo, pero no por eso soy inocente. El Señor es quien me juzga. Fíjate qué importante que aquí Pablo está dejando abierta la posibilidad de que tal vez él está cometiendo un error, de que él no es perfecto definitivamente y tal vez lo que él ha aprendido que es lo correcto, tal vez no lo es. La conciencia no siempre distingue entre el bien y el mal. Solo nos hace responsables de aquello que nosotros conocemos que es el bien y el mal. Entonces, ¿por qué era tan importante para Pablo tener una conciencia limpia o una conciencia tranquila? Porque él estaba en un momento muy difícil de su vida y tenía que tomar decisiones. Y es precisamente esos momentos difíciles en nuestra vida los que ponen a prueba lo que estamos creyendo, nuestras convicciones, nuestra conciencia limpia. Es precisamente en los momentos más duros de nuestra vida donde tenemos que sacar el cobre, como dicen en nuestro rancho, en lo que vamos a demostrar de qué estamos hechos, en quién y qué es lo que estamos creyendo cada uno de nosotros. No es nada fácil tomar una decisión en algunos momentos difíciles. Entonces Pablo aquí tenía que mantenerse firme y hacer lo correcto, aún en esa situación tan complicada. ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado decisiones que han empeorado toda la situación? Porque hemos tomado una decisión en un momento difícil y por salir del apuro, porque ya se terminamos haciendo lo incorrecto. Terminamos haciendo aquello que sabíamos que no era lo mejor para nosotros, para nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir. Lo hemos hecho algunas veces, ¿verdad? ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra conciencia? ¿Qué se les viene a ustedes a la mente? Conciencia. Tal vez en aquello que es aceptable culturalmente. Puede ser. Pero las Escrituras, la Biblia, nos da una perspectiva correcta sobre la conciencia. Así que voy a compartir contigo las 3 conciencias de las que la Biblia nos habla. Y la primer conciencia es la conciencia general que todos tenemos. Número 1 va a aparecer en pantalla. Dios puso una conciencia en cada persona. Pablo aquí afirma que aunque la conciencia es como una brújula moral que nos ayuda a distinguir entre el bien y el mal, no siempre lo primero que se nos viene a la mente va a ser lo correcto. Yo recuerdo cuando era niña, cuando era pequeña, en mi casa, mi abuela y mis tías hacían para vender cupcakes a la hora del café. Y por las tardes me enviaban a mí a venderlos ahí con los vecinos. Y un día yo fui y vendí y tenía mucho dinero en mi bolsa. Entonces yo me fui a la tienda y me compré muchos dulces y me compré muchas cosas. Pero yo sabía que estaba haciendo algo incorrecto. Y empecé a llenarme de temor, de angustia,
porque yo sabía que iba a llegar a mi casa y me iban a dar pau pau, como dicen aquí. Y me iba a enfrentar las consecuencias de haber tomado una muy mala decisión. Tenía temor de llegar a mi casa en ese día. Igual Pablo le escribe a los romanos y les habla sobre la conciencia humana que todos tenemos. En Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Eso significa que nuestra conciencia nos acusa o nos defiende. Así de importante es. Otra conciencia de la que la Biblia nos habla, número 2, es una conciencia contaminada. Pablo igual aquí nos afirma que en un mundo caído todos nosotros tenemos nuestra conciencia contaminada por el pecado. Y por lo tanto nuestra capacidad entre distinguir o ver el bien y el mal está un poco dañada. Veamos lo que dice Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su muerte y su conciencia están corrompidas. Wow, cuanto más tiempo ignoramos nuestra conciencia dada por Dios, va a ser más difícil poder arreglar ese problema. Porque podemos llegar incluso al momento en el que bloqueemos por completo nuestra mente y vamos a perder entonces toda posibilidad de poder distinguir el bien del mal. Mira lo que dice aquí en 1 de Timoteo 4:1 y 2. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Hay otras versiones que en lugar de usar la palabra cauterizada, usan la palabra encallada o encallecida. Yo no sé si alguna vez a ustedes les ha salido un callo, pero cuando nos sale un callo, por ejemplo, en uno de los dedos, esa se vuelve como una piel que no tiene sensibilidad, dura, áspera, como muerta. Uno puede picarse ahí esa parte y no siente absolutamente nada. Bueno, pues aquí nos habla de un tipo de conciencia que es encallecida. Qué feo, ¿verdad? Otra conciencia de la que la Biblia nos habla es número 3, una conciencia redimida. En Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Wow. Como cristianos tenemos una conciencia dada por Dios que se debe de hacer nueva cada día y debe haber en nosotros un fuerte deseo de ser como Cristo. Jesús nos promete que en este caminar, que en este tiempo no vamos a estar solos, sino que Él nos envía una super ayuda que es el Espíritu Santo. Él está aquí para mantenernos, para ayudarnos a que nuestra conciencia pueda madurar y cada día pueda estar más limpia. Mira lo que dice Juan 16:6-8. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado nuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Wow. Como creyentes, como cristianos, no somos guiados por nuestro propio razonamiento o por nuestra propia conciencia. Tenemos al Espíritu Santo que es el que nos guía en plena madurez de tener el carácter de Jesús. También tenemos la palabra de Dios, la Biblia, que nos ayuda y nos revela la verdad y también nos desafía en las áreas en las que necesitamos construir nuestro carácter. Mira lo que dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Wow, podemos aprender a tener una conciencia madura. Esto es en parte el por qué Pablo
estaba tan firme en tener una conciencia limpia en medio de las pruebas. Y es que esta era una de las pruebas en las que él podía ser un reflejo de Dios, un reflejo del cambio que Dios había hecho en su vida. Una habilidad sobrenatural para hacer lo correcto cuando era fácil hacer lo incorrecto. Yo creo que cuando es momento de tomar una decisión difícil, como que nos hacemos chiquitos, ¿verdad? Como que nos entra mucho temor, mucha angustia, pero este era un momento para que Pablo pudiera sentirse grande, pudiera sentirse confiado en Dios. Pero, ¿cuáles son las claves para mantener limpia nuestra conciencia? Yo te las voy a dar a continuación. Las claves para mantener limpia nuestra conciencia, número 1 es confiesa y abandona el pecado conocido. Vamos a examinar nuestros sentimientos a la luz de la palabra, ¿ok? En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos pedirle a Dios que no solamente, debemos pedirle a Dios que nos revele también aquellos pecados desconocidos. ¿Por qué pecados desconocidos? Porque todos somos capaces de hacer algo involuntario o desagradable y a veces no nos damos cuenta. A veces tenemos alguna práctica que es algo que está mal, que no le agrada a Dios, pero no lo sabemos. Entonces por eso es importante pedirle a Dios que nos revele esos pecados que no conocemos. Mira lo que dice el Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Wow. Otra de las claves para mantener limpia nuestra conciencia, número 2, es pide perdón a aquellos a quienes les has hecho daño. Jesús hace un llamado para que todos, si hemos ofendido a alguien, si le hemos fallado a alguien, nos acerquemos y lo antes posible le pidamos perdón. En Mateo 5, 23 y 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Será entonces importante tener nuestra conciencia limpia? Sí lo es. Número 3, la tercera clave para mantener limpia nuestra conciencia es hacer restitución. En el Antiguo Testamento, cuando una persona perjudicaba a alguien más, debía regresar con lo que había perjudicado, pero no solamente eso, sino que debía añadirle un 20% extra como señal de arrepentimiento genuino. Wow. La cuarta clave para mantener una conciencia limpia es no postergar. Hemos escuchado muchas veces ese dicho de que el tiempo lo cura todo, ¿verdad que sí? Pero en el caso de la conciencia es todo lo contrario. El tiempo no lo va a arreglar. La limpieza de tu conciencia herida es más difícil cuando esperas más tiempo. Perdonar, dar, hablar, nuestra conciencia no se va a aclarar con el tiempo. Si no hacemos lo correcto, nuestra conciencia va a empezar a tener consecuencias, cambios, sentimientos negativos como la ansiedad, la depresión, problemas físicos y emocionales, incluso enfermedades ocasionadas por estos sentimientos como son las enfermedades psicosomáticas. Y unos minutos más adelante yo te voy a decir de una enfermedad psicosomática. La clave número 5 para una conciencia limpia es entrena tu conciencia. Necesitamos entrenar nuestra conciencia, así como a veces nos gusta desarrollar algunas otras habilidades. También nuestra conciencia debe ser prioridad. Yo tenía una maestra cuando yo estudiaba repostería, que cuando nosotros sacábamos nuestros pasteles del horno, ella solamente los veía y ella podía detectar cuál había sido el error en nuestro proceso, solamente con verlo. Ella nos decía, a tu pastel le hizo falta batir, a tu pastel le hizo falta este ingrediente, solamente con verlo. Ella había desarrollado una habilidad especial porque era algo que ella necesitaba. Igual nosotros, así podemos desarrollar también habilidades que nos ayuden a hacer mejor
lo que estamos haciendo. Así también podemos entrenar nuestra conciencia desarrollando esa habilidad. Nosotros podemos identificar lo bueno de lo malo cuando estamos leyendo la Biblia y cuando estamos orando. Esa es la mayor oportunidad para darnos cuenta de cuando hay una falla en nosotros. Leyendo la Biblia y orando, estando cerca de Dios, conociéndole cada día más. Eso ejercita nuestra conciencia y nos da la capacidad de saber cuando algo es incorrecto. A través de una buena conciencia, el apóstol Pablo pudo sacar la mejor versión de sí mismo. Así como Pablo, nosotros podemos tener una buena conciencia y poder ser seguidores de Jesucristo con la habilidad de distinguir entre el bien y el mal. 1000 años antes de Cristo, el rey David vivió uno de los estragos de una mala conciencia. La experiencia de David quedó registrada en el Salmo 32. Yo no sé si alguno de ustedes ha leído el Salmo 32, está hermoso. Y ese es uno de los libros psicosomáticos más reveladores de la conciencia. Dios nos dejó este capítulo para ayudarnos a entender la importancia de la salud mental, de la salud espiritual y de la salud emocional. Aquí en este capítulo vemos síntomas de una conciencia atrapada por la culpa. Aquí también Dios nos revela el origen del porqué de nuestros problemas. Vamos a leer Salmo 32. Dice: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con tus cánticos de liberación. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor. Canten todos ustedes los rectos de corazón. Qué maravilloso es poder confesarle al Señor y saber que Él perdona todos nuestros pecados. Qué hermoso es, ¿verdad? No hay nada que se compare a la paz que trae tener una conciencia limpia. Y voy a terminar con este comentario de C.S. Lewis que dice: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Wow. Hoy es un gran día para recibir la paz que necesitamos de Dios. Si estás luchando con la voz de tu conciencia, no salgas de este lugar sin arreglarlo. Si la culpa del pecado te está molestando, este es el día de libertad. Este es el día en el que vas a dejar ese peso sobre ti. Lo vas a dejar aquí. Jesucristo dio su vida para que tú tengas una conciencia limpia, para que tú vivas una vida llena de paz, llena de amor, llena de felicidad. Si necesitas que el Señor perdone tus pecados, sane tu mente, limpie tu mente, yo te voy a pedir que levantes tu mano. Si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón este día, tú puedes levantar tu mano y podemos hacer una oración. Gloria a Dios. Aleluya. Si tú que me estás viendo a través de este video también quieres recibir a Jesús en tu corazón, yo te voy a invitar a que hagas esta oración. Haz esta oración junto conmigo. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y repite después de mí. Señor Jesús, te necesito.
Muchas gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. Reconozco que mis pecados me han apartado de ti. Te pido perdón, me arrepiento de todo corazón y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Ayúdame a conocer y reconocer a tu Espíritu Santo que sea mi guía en mi corazón en este día, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya.